en un mundo sumergido en la oscuridad, sin Dios, donde el pecado ha cautivado el entendimiento, donde muchos viven en tinieblas y la mentira se ha convertido en su realidad. La palabra de Dios trae a nuestras vidas luz y verdad. La Iglesia Cristiana Reformada presenta su programa con toda la información y sucesos basada en las Escrituras Bíblicas. Ya con ustedes. Muy buenas noches, amados hermanos. Hemos empezado unos 5 minutos tarde porque tuvimos problemas con el internet, así que nos disculpan ahí los que estaban esperando. Hoy vamos a continuar con un tercer grupo, una tercera enseñanza sobre algo parecido a la historia. O sea, hemos recopilado todo lo más que hemos podido, no podemos abarcar cada evento de la historia de esta iglesia de Jesucristo que se está reformando. Desde los comienzos nomás la iglesia de Jesucristo ha tenido que reformarse y hoy nos compete ver un poquito lo que es el siglo X, el siglo XI, el siglo XII y XIII, y hemos tratado de sacar algunas cosas breves ahí. Queremos orar primeramente dando gracias a Dios por todos ustedes y orar para que Dios nos dé paz en estos momentos. Hay mucho ataque contra los cristianos. El enemigo está sumamente enojado con aquellos que predican la palabra de verdad y vamos a orar para que Dios nos ilumine. Padre, en esta hermosa noche nosotros venimos a tu presencia con gratitud en nuestro corazón, Señor, sabiendo que solo tú puedes darnos a nosotros palabra de vida. Venimos pidiéndote perdón por nuestros pecados, pero al mismo tiempo, Señor, pedimos bendiciones para todos mis hermanos que están necesitados de múltiples cosas, salud espiritual, salud del alma, salud familiar, y pido que tú los bendigas en esta hermosa noche. Queremos continuar, Señor, y te pedimos que nos ilumines por medio de tu Espíritu para que podamos abarcar parte de la historia que nos compete hoy. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Ok. Hemos estado viendo cómo la iglesia ha venido transitando a través de los tiempos, cómo ha tenido que enfrentar problemas, cómo ha tenido que estar luchando contra herejías y cómo la iglesia también cayó en un enlace con el Estado, en un matrimonio. Y hoy quiero ver esa etapa de la Edad Media donde la iglesia tiene problemas serios, la iglesia de Jesucristo. Y empiezan las grandes divisiones de personas que se quieren apegar a la Biblia, y entonces hoy vamos a tocar un poquito de esto. Quiero que arranquemos con un texto que está en Mateo capítulo 5, versículo 13. Mateo 5:13. Dice así: vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo del almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Hoy vamos a ver cómo la iglesia a través de los tiempos, vamos a abarcar el año 1138 más que todo, donde aparece un papa que trae algo interesante. Luchó por largos 8 años para poder obtener el control de todas esas controversias que habían entre la iglesia y el Estado, donde el poder, como recuerdan la semana pasada que vimos que Constantino se lleva la capital del imperio a lo que es Estambul, Constantinopla, y entonces deja un gran vacío en Roma, y Roma, ahí los obispos de Roma empiezan a tomar poder porque no había ningún sistema de gobierno por encima de todo esto. Y es cuando la iglesia se mete en problemas serios. Ahora, por el año de 1138, un papa llamado Inocencio hace un decreto, el famoso Código Legal. Este decreto
Convertía al Papa en un juez supremo y legislador. Ve hasta dónde llegó la Iglesia. Este decreto, que es el Código Legal de Inocencio II, le daba derecho de oír todas las apelaciones y dar veredictos hasta las más insignificantes disputas locales. El Papa quería tener control absolutamente de todos los conflictos y problemas que se generaban. Ahora, para poder manejar ese inmenso flujo de asuntos eclesiásticos, el Papa necesitó de la burocracia. Y hermanos, aquí es donde la burocracia se inserta dentro de la Iglesia. La Iglesia se vuelve burócrata totalmente. Pero en todo esto la burocracia sale sumamente caro. Cualquier institución burócrata sale absolutamente caro y se hizo necesario en esos tiempos de Inocencio recaudar fondos para el Papa. Esto generó obispos ávaros, codiciosos, algunos burócratas eran corruptos y daban fallos favorables a cambio de sobornos. Hermanos, esta es la mancha más triste de la Iglesia. Ahora, quiero recordarle a estos burócratas corruptos que aceptaban sobornos y daban una sentencia favorable al que le pagaba soborno, lo que la Biblia dice en Deuteronomio 10:17. Porque parece que la Biblia se escondió, no hubo en esas épocas personas que sacaran a la luz la Biblia. Es más, la Biblia estaba solamente para una élite y ni ellos ni la tocaban ni la leían. Se dice que en la gran tiempo de la escolástica eran unos cuantos que tenían acceso a la Escritura. Ahora, Deuteronomio 10:17 dice lo siguiente: porque el Señor tu Dios es Dios de dioses, Señor de señores, y Él es el gran Dios poderoso y terrible, que no actúa con parcialidad ni acepta sobornos. Entonces la Iglesia sí los estaba aceptando los sobornos, pero la Iglesia se olvidó que Dios había escrito sobre esta temática. Ahora, ese uso autocrático de autoridad papal fue totalmente destructivo de cualquier función pastoral. O sea, la función pastoral se elimina. Y quiero que vayamos a 2 de Timoteo, porque como ustedes saben, estamos tratando de ver la historia intercalando con la Biblia para ver qué nos está enseñando la Biblia. Dice 2 de Timoteo 3:1. También debes saber esto, le dice Pablo a Timoteo, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, porque tendrán apariencia de piedad, dice Pablo, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Oiga el consejo que le da Dios a la Iglesia. La Iglesia, con todo este testimonio bíblico, de un pronto a otro la encontramos haciendo cosas que van contra la verdad bíblica. Esa Iglesia que es el baluarte, y es el baluarte y la columna de la verdad, perdió la verdad y la dejó tirada. Ahora, durante el siglo XII apareció un movimiento en el sur de Francia, apoyado por los grandes nobles terratenientes, llamados los cátaros. También a estos cátaros le decían los albígenes. Estos creían, tenían una idea más o menos gnóstica, primitiva, un poco platónica. Podemos decir que son los neoplatónicos de la Edad Media. Estos creían que el mundo material es malo y que este mundo era creación del diablo. Oiga lo que estos grupos de religiosos franceses creían sobre la vida, o sea, teniendo el testimonio de la Escritura, porque lo que usted hoy tiene como Biblia, ellos lo tenían también y tenían todo el testimonio de Dios. En una época de gran materialismo donde estaban viviendo estos grupos, es malo
dice la creación es malo todo lo que tiene que ver con lo material, y en ese momento se vivía en Europa una época de mucho materialismo, y en la iglesia especialmente había un culto al lujo, y ustedes pueden ver cómo se erigieron todas esas templos costosos, lujosos, que yo creo que Jesucristo no desearía estar ni ahí metido. Esto en esa época, esta doctrina de los cátaros, pues fue bien aceptada por ese excesivo lujo que la iglesia estaba teniendo. Ahora, fue muy bien recibida por la gente, pero realmente tenía un trasfondo completamente antibíblico. Ahora, estos, con el fin de huir de la materia mala, según esta idea, y del reinado del diablo, los cátaros enseñaban que la gente debía tratar de liberar sus almas buenas de la esclavitud del mal por medio de la meditación y la vida ascética. El ascetismo es una vida de pobreza, de ayuno, y a eso es que ellos estaban promoviendo esto. Ahora, vea qué interesante lo que estos cátaros enseñaban. Ellos se abstenían de tener relaciones sexuales. Se negaron a comer alimentos relacionados con la producción, como el huevo, la leche, haciéndose totalmente vegetarianos, y se negaban tener posesiones, porque ellos eran ascetas, puesto que eso pertenecía al reino de Satanás. Qué interesante cómo en estos tiempos surgen estas ideas, y usted dirá, qué locura, pero es que hoy no estamos exentos de estas locuras. Hoy estamos también teniendo todos estos problemas. Interesante porque la Biblia nos dice algo sobre este tema. Y yo creo que esta gente, no sé qué pasó con la Biblia. Ellos tenían la Biblia. Había San Jerónimo ya en el siglo V, ya habían hecho una traducción al latín. Y ya ellos tenían acceso a la Escritura. En Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 1, vamos a encontrar algo interesante, hermano. Dice Primera de Timoteo 4:1, y si quiere lo apunta. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios crió, para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que no han conocido la verdad. Y los que han conocido la verdad. Escuchen el testimonio de la Biblia y vea cómo estas personas dentro de esta época exponen ese tipo de vida. Todo lo contrario a lo que la Escritura dice. Y no solamente eso, hermanos. Romanos capítulo 14, versículo 20 también nos enseña algo interesante. Dice el apóstol Pablo: no destruyas la obra de Dios por causa de la comida. Todas, y esto es lo gran maravilloso, y esto ojalá que usted lo grabe, porque dice Pablo, todas las cosas a la verdad son limpias. Y hoy tenemos grupos que no toman café, que no quieren comer carne de cerdo, que no quieren comer marisco, porque la religión se los prohíbe. Y algunos no quieren degustar de un buen vino porque es pecado. Se nos olvida y ofendemos a Dios porque dice la Escritura, todas las cosas a la verdad son limpias. Pero es malo para el hombre, es malo que el hombre haga tropezar a otros con lo que come. Da la advertencia, bueno, mire, todas las cosas fueron creadas por Dios y todas las cosas son limpias. No llamemos inmundo lo que Dios ya limpió, hermanos. Romanos 14, ahí en el mismo 14, versículo 17, un poquito atrás, dice Pablo, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, ni justicia, sino paz, gozo en el Espíritu Santo. Es todo lo contrario. Y estas personas se atrevieron en un momento de la historia a decirle a los seguidores de ellos que se abstuvieran de sexo, que se abstuvieran de comer esto, aquello y lo otro, cuando la Biblia declara otra cosa. Ahora, si usted no es del gusto de la carne o de estos alimentos, pues no se los coma, pero no se los prohíba a otra persona para que los coma. Colosenses también es un testimonio fiel sobre toda esta locura que hoy existe en algunas religiones,
que te prohíben tomar esto, te prohíben comer aquello, y es una iglesia de puras prohibiciones, olvidándose que ofendemos a Dios porque Dios todas las cosas las hizo limpias, son limpias, dice el Señor. Colosenses 2:13 dice, y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándolo de en medio y clavándolo en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Por tanto, oiga por tanto, ya que Cristo hizo esto, y esto no le pertenece al diablo para nada, por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuanto a días de fiestas, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y cultos a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchados por su propia mente carnal. Hermanos, traigo estas historias de qué fue lo que la iglesia vivió, cómo la iglesia se fue introduciendo por muchos caminos, pero la iglesia verdadera, a pesar de todo esto, a pesar de este gran matrimonio del Estado con la iglesia, o la iglesia con el Estado, porque fue viceversa, a pesar de todo eso, Jesucristo mantuvo al estilo de Elías miles y miles de creyentes que sí creían en él y que sí respondían al llamado de él. Bueno, allí mismo, en esa misma época, aparece el otro papa. Hablamos de Inocencio II, ahora aparece Inocencio III. Este proclamó sobre estas personas, los cátaros, proclamó contra ellos una cruzada y una búsqueda de herejía para aplicarles a ellos la Inquisición. Ahora, casi destruyó por completo a todos los cátaros. ¿Qué son las cruzadas? Bueno, ustedes tienen que saber que las cruzadas fueron una serie de campañas militares organizadas por los papas. Las potencias cristianas de Occidente, que tenían mucho dinero, para retomar nuevamente Jerusalén, porque yo me brinqué los capítulos donde, o la época donde el Islam conquista Europa, conquista el Medio Oriente, conquista la Tierra Santa aún, y toman control de esto. Entonces, las campañas servían para eso. Dichas campañas militares tenían como objetivo de declarar y recuperar para la cristiandad todo lo que aquella religión del Islam había tomado. Ahora, ¿cuántas cruzadas hubieron? 8. Las cruzadas estuvieron entre el año 1095 y 1291 y sirvieron también para que los caballeros medievales se hicieran grandes negocios también y transformarse ellos mismos en poderosos mercaderes y banqueros. Eso era el espíritu de las cruzadas. Ahora, en medio de todo esto aparece un hombre, que aquí es donde la cosa empieza a cambiar, hermanos. Este hombre, que yo lo respeto mucho, Pedro Baldo, era un italiano. Aparece él, y los protestantes, los que somos protestantes, tomamos mucho de esta imagen, y casi que fue uno de los primeros que le fue dando una forma a toda la idea protestante de 1517. Pedro Baldo venía del norte de Italia. Sus seguidores tomaron muy en serio el mandato de Cristo hacia el joven rico, donde le dijo: vende todo y dalo a los pobres y sígueme. Ellos tenían eso como una insignia en su grupo. Ahora, ellos deseaban mantener este movimiento dentro de la iglesia. Pedro, muy amablemente, que era un franciscano, le pidió al Papa la aprobación para predicar entre el pueblo. Pero esta petición fue denegada en el Concilio de Letrán de 1179. Ahora, cuando Pedro y sus seguidores predicaron pese a eso, así como el estilo de Pablo, que les prohibieron ir a predicar y se volvieron otra vez a predicar, ellos fueron excomulgados de la iglesia en el año 1184, hermano. ¿Qué le parece? Cómo la iglesia se hizo dueña y señora y amo no solamente de la iglesia, sino del mundo.
Dice, no del mundo. Este movimiento creía, vamos a ver qué creía este movimiento de los valdenses, que así se le llama, porque su nombre era Pedro Baldo, entonces toma el nombre valdense. Este movimiento creía que la fe personal bastaba para la salvación. También rechazó como ajenas a la Biblia el culto a los santos, las oraciones a los muertos y el purgatorio. Se opusieron contra toda esa mentira que la Iglesia Católica Romana tenía en su seno. También ellos, los valdenses, sostenían que la Biblia, y esto es un tesoro que nos dejó a nosotros hasta hoy, que la Biblia es la única fuente de autoridad, y este hombre tradujo la Biblia a su idioma vernáculo, o sea, al idioma de su pueblo. Interesante, hermano. Fueron durante mucho tiempo perseguidos por la Inquisición, y siglos más tarde ellos se unieron a las fuerzas de la Reforma de 1517. Esta Inquisición fue sangrienta. Ustedes no tienen idea de lo que la Inquisición hizo en el mundo. Esto lo provocó la Iglesia Católica Romana, matando y quemando a su propia gente. Quiero que vayamos a San Juan 15, porque Jesucristo dejó muy bien avisado y muy bien plantado a cada uno de los creyentes. Usted, hermano, si está pasando por pruebas y problemas, déjeme decirle que usted ya está muy bien advertido por Cristo. Pero también, como está advertida la gran batalla y el gran enemigo que se nos viene, también está decretado por Dios la victoria. Y esto es muy importante, que usted se apropie de esa verdad, que Cristo lo hizo a usted más que un vencedor, que estos enemigos son pasajeros, que Dios se va a encargar de ellos, y así fue en la historia. Ahora estaba hablando hoy con Oli, un amigo que estamos dialogando la Biblia, estamos conversando con él sobre la Biblia, y siempre el cuento que me dice todo el mundo, me lo dijo él también, hombre, mira que el libro de la Biblia, de Apocalipsis, nos da un poquito de miedo. Digo, mira, la Biblia, el libro de Apocalipsis, es el libro más consolador de toda la Biblia, porque en ella se ve la iglesia venciendo en todos los conflictos, por más duros que sean, siempre la iglesia sale hacia el frente, sale hacia adelante, y esta es la esperanza más grande. Entonces leer ese libro es enriquecedor, es un libro que nos da a nosotros ánimo, valor para seguir. Ahora, les invito a que lean este libro. Hay que tener sí un buen trasfondo histórico, conocer la historia bíblica, conocer la Biblia en otras palabras, para ir conociendo cómo Dios a la iglesia la hace vencer en todas las crisis. La Edad Media fue una de ellas. Ahí la iglesia tuvo problemas serios, fue el momento más oscuro de la iglesia, y tal vez este otro también en el que vivimos es uno de los tiempos más oscuros, pero siempre vamos a salir venciendo, hermano, porque Dios está con nosotros, Dios está al lado de la verdad, y todas estas iglesias que están haciendo tanta locura y están interpretando a través de profecías y que el profeta y esto, y eso se va a desaparecer pronto. Génesis 15, 18 dice, si el mundo os aborrece, sabed que a mí me han aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Acordaos de la palabra que yo os he dicho, el siervo no es mayor que su señor, y si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Mas todo esto os harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. Ahora, esta iglesia de la Edad Media, cuando empieza la Edad Media en una forma agresiva, no conocía a Dios realmente. Y por eso Dios, dentro de ese seno, recuerden que la iglesia de Jesucristo pasa por ese túnel amargo de que la iglesia de Jesucristo se convierte en iglesia romana, hace un matrimonio con el Estado y todo esto, y ahí adentro hay gente que Dios tiene para ir saliendo de esa gran mentira. Satanás, en su gran furia, como dice Apocalipsis 12, lanzó todo el ataque contra la mujer, contra la iglesia.
Y eso es lo que está haciendo hasta hoy. Satanás está haciendo eso, pero algo es muy importante en todo esto, hermano. Como leímos ahora en Colosenses, ya Dios exhibió la derrota de ellos en público. La derrota de Satanás fue exhibida públicamente en un desfile triunfal. Cristo les muestra a todo el mundo y a todo el planeta la gran victoria que la iglesia tuvo y tiene sobre Satanás. Ahora, ya entrando al siglo XI, 1250, empieza una gran declinación del papado. Ahora, ¿qué ocurre en este año? Bueno, parecía que la fuerza papal o los papas con todo su poderío iban ganando, pero también los reyes y la nobleza empezaba a crecer y había un choque de poderes. Tuvieron choques constantes entre sí. La confrontación más dramática de esta época fue Bonifacio VIII, que él estuvo como papa desde el 1294 al 1303. Él desafió los intentos del rey Felipe IV. El rey Felipe IV quería centralizar todo el gobierno en Francia, aún la iglesia la quería centralizar. El choque ocurrió en dos grandes áreas. Primeramente los impuestos, pues lógico. Y segundo la justicia. ¿Quién impone la justicia y quién se lleva la plata? Entonces, ese fue el gran choque entre el rey y el papa. Ahora, al fin de financiar, esto lo hace el rey Felipe para financiar una guerra contra Inglaterra. Ahora, ¿qué fue lo que hizo el Papa al querer traer, y lo trajo el papado a Francia? Entonces, para poder obtener el dinero de esa guerra, le impuso a la Iglesia Católica Romana un impuesto. Porque la Iglesia Católica Romana en Francia tenía más del 25% de la riqueza francesa en su poder, imagínense. Eso fue pura plata, como hoy está haciendo igual, hermano. Bonifacio entonces se opuso vehementemente y prohibió Bonifacio toda exportación de dinero a Francia. Cortó Bonifacio en una forma efectiva gran parte de los ingresos papales. Vea qué lucha de poder había en ese tiempo. Pocos años más tarde, ya Felipe acusó al obispo de traición, a Bonifacio VIII, y lo arrestó y se preparó para juzgarlo. Bonifacio entonces reclamó que solo el clero, óigame lo que Bonifacio VIII dijo, solo el clero debe juzgar ante los tribunales eclesiásticos, y dio la orden de ponerlos en libertad apoyando la bula Unam Sanctam, la cual argumentaba que la espada temporal y la espada espiritual están en las manos del Papa. Se olvidó lo que Jesucristo les había dicho: da al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Entonces aquí Bonifacio VIII se está arrojando hacia sí mismo un poder total, un poder de justicia y un poder espiritual también. Ahora, los gobernadores seculares reinaban solamente con la aprobación papal, era algo interesante de esa época. Los papas intervenían mucho en cuál rey era y cuál rey no era, y tenían ellos que bendecir a los reyes y poner manos sobre los reyes para que ellos gobernaran. Pero después de esto, Felipe IV respondió presionado por el Consejo de Obispos de Francia, presionó a todo el Consejo de Obispos para condenar a Bonifacio como hereje. Vea qué interesante. Bonifacio estaba en Roma y este poder desde Roma a Francia estaba existiendo. Debido a que Bonifacio tenía ideas extrañas en cuanto al alma después de la muerte, lo estaba acusando de hereje, pero también como usurpador del trono papal, porque parece que él había maltratado al papa anterior para que el papa renunciara y él quedarse con el puesto. Entonces Felipe envió un ejército a Italia. Sus soldados lo trataron de una forma tan brutal que el escándalo fue tal al Papa Bonifacio que él pocos años después muere, y entonces la batalla queda en manos del rey Felipe y se lleva todo el papado a Francia. Y aquí es donde tenemos el gran evento del Papa de Aviñón y el Papa de... Ahorita vamos a entrar en ese tema.
Pero Lucas 22:20, recordando lo que la Escritura dice a estos señores de esta época, Lucas 22:20 nos dice, no es lícito dar tributo a César, nos es lícito, dice Jesús, dar tributo al César o no. Mas él, comprendiendo la astucia de ellos, les dijo, ¿por qué me tentáis? Esta pregunta se la hizo un fariseo. Mostradme la moneda, le dice. ¿De quién tiene la imagen y la inscripción? Y respondieron ellos diciendo, de César. Entonces les dijo, pues dad al César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Uno de los eventos más negros de la historia, hermanos, de la iglesia romana fue la dominación del rey de Francia. Ya estamos hablando de esto. Al extremo que los papas vivían en Aviñón. Todos los papas y todo el clero fue absorbido por el rey Felipe y se fueron a vivir a Aviñón. Y solamente habían papas franceses, o sea, papas franceses. Habían solamente papas franceses, no como ahora que este papa que tiene la iglesia católica es de Argentina y la gran mayoría han sido italianos, ahí tuvo un alemán también, pero la gran mayoría de papas fueron italianos. Ahora, este rey Felipe dice, no, van a ser franceses, y se trajo hizo que la gran lucha allá en Italia, destronó a Bonifacio, murió el gran golpe y la gran brutalidad que le hizo, y se trajo el papado para Francia. Pero ciego a la realidad del poder, el papado allá en Roma, ya se había traído el papado a Francia, irónicamente continuó expandiendo sus actividades, recolectando el dinero, aumentando su burocracia, sosteniendo una corte sumamente lujosa. Óigame, si usted ve esas películas antiguas va a ver el lujo que esta iglesia tenía, y tratando de meterse en todos los asuntos políticos de Europa, porque sus tentáculos están metidos en toda Europa y en todo el mundo hoy en día. Entonces yo traigo un pasaje de Santiago para recordarles a estas personas qué es lo que la Biblia nos enseña, porque ellos obviaron todo lo que la Escritura dice. Dice Santiago 4:4, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad con Dios, contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? A la iglesia se le olvidó eso, se volvieron ávaros, quisieron vivir en lujos, quisieron dominar y dominaron el mundo. La iglesia dominó el mundo al extremo que uno de los tantos eventos que hay ahí, que no nos compete hoy, el Papa se partió y repartió el mundo con los grandes reyes. Y yo siempre le digo, ¿quiénes fueron los que conquistaron el mundo en aquella época? Portugueses, españoles, franceses, holandeses, ingleses. ¿Qué le parece? El mundo fue conquistado por ellos. África, América Latina, entonces todos esos reinados poderosos se les repartieron contra el Papa, y el Papa decía, las almas para nosotros y el dinero para ustedes, pero fue todo lo contrario. Se dejó las almas y se dejó el dinero en la iglesia, y este fue el vacilón. En el año 1376, amado hermano, el papado de Francia trató de mudarse de vuelta a Roma, y los cardenales eligieron un papa romano. Y aquí es donde está la gran disputa del papado, si es el de Roma o si es el de Aviñón. 4 meses después los cardenales franceses declararon inválida esa elección del papa en Roma, y validan y dicen, no, el papa es francés. Y aquí se produjo un gran cisma. Ya los papas oponentes se excomulgaban mutuamente y excomulgaban a los seguidores de cada uno. Toda la iglesia de Occidente entonces se dividió en 2 partidos y el papado empezó a perder su prestigio. ¿Cómo se resolvió este problema? Bueno, hoy estaba con uno de mis alumnos de colegio y le estaba recordando, cuando yo les daba filosofía, a Guillermo Ockham. Guillermo Ockham, aparte de que era un franciscano inglés religioso, era un filósofo. Y él es de los primeros que habla del humanismo, es de los que empieza, también allá más adelante Erasmo de Rotterdam, empiezan a hablar del humanismo. Pero este filósofo o este gran monje francés
tenía la idea de conciliar, ya que esto estaba dividido y había un problema, él quería conciliar las partes, y ya al estar conciliadas las partes, voy a decirle lo que él dijo. Él decía, y voy a decirle textualmente lo que Occam dijo, el papado estaba demasiado envuelto en la política y en la extracción de dinero y muy poco preocupado por la salvación de las almas. Esto fue una bomba lo que Guillermo Occam le lanzó al papado, ya cuando se estabilizaron un poco ahí las luchas. También Occam dijo estas palabras, y quiero leérselas textualmente. Decía así Occam, el papado debería limitarse a las funciones espirituales. No ha sido el papado, sino los concilios eclesiásticos los que a través de los años han definido la doctrina ortodoxa. Así que, continúa Occam, hasta en las cuestiones espirituales del concilio tiene prioridad por sobre el Papa. Este no recibe el poder de Pedro. Ojo, Occam tira otra gran bomba, le dice, mire, el Papa no recibe el poder de Pedro como fue dicho en otras, atrás en otras lecciones que yo dije o enseñé, sino que los miembros fieles de la iglesia son los que tienen el poder. ¡Qué bomba más grande tira! Por lo tanto, dice, los papas deberían de someterse a la voluntad de la iglesia representada en y por los concilios. Y agrega más Occam, dice, el Papa no es la única persona que puede convocar a un concilio general. Y en una forma de mofa dice lo siguiente, hasta una mujer tiene el poder de convocar un concilio sin permiso del Papa. Qué interesante, hermano. Ahora, vea, porque el Papa todo recurría a él, y él se hizo de cardenales y todo este asunto, porque ya no es el pueblo sino que son los cardenales quienes escogen al Papa. Entonces queda el mismo problema. Ahora, vean qué interesante cómo en la Biblia se resuelve un problema. Vamos a ver Hechos capítulo 15. Ahí hay un problema doctrinal serio, y entonces se forma el primer concilio que se llama el Concilio de Jerusalén. Ahora, ¿quién convocó este concilio? No fue Pedro. Ahí estaba Pedro, pero él no fue el que convocó, él no fue el que dio la última palabra, y la última palabra la dio el hermano de Jesús. Vamos a leer ahí. Dice, entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos, si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Como Pablo y Bernabé tuvieron una discusión y contienda no pequeña con ellos, o sea, fue fuerte, se dispuso que subieran Pablo y Bernabé a Jerusalén, y algunos otros de ellos, a los apóstoles y a los ancianos para tratar la cuestión. En el versículo 19 más o menos se trata el asunto. Dice en el versículo 19, ya es como la conclusión de todo el problema que estaban viviendo, por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre. Porque Moisés desde tiempos antiguos tiene en cada ciudad quien predique en las sinagogas, dice, donde es leído cada día de reposo. Entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos, no a Pedro, ya vean cómo tratan el asunto, con toda la iglesia, aquí hay toda una estructura que ya Dios dispone dentro de su iglesia, elegir de entre ellos a varones y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé, a Judas que tenía por sobrenombre Barsabás y a Silas, varones principales entre los hermanos, y escribir por conducto de ellos los apóstoles y los ancianos y los hermanos a los hermanos de entre los gentiles que están en Antioquía, en Siria, en Cilicia, salud. Y empieza ahí todo, ustedes pueden seguir leyendo en casa, pero quien toma la batuta ahí es Santiago, Jacobo, el hermano de Jesús, y dice no es Pedro el que toma la dirección. Por eso es importante entender que ha habido una confusión con esto de Pedro, y Occam dice muy claramente, están muy equivocados ustedes, el Papa no es una asociación de Pedro, en palabras mías lo estoy diciendo, parafraseando. Otro movimiento, que es del periodo del siglo IV,
Son los famosos hermanos de la vida común, los hermanos de la vida común. Aparecen en medio de todo ese relajo de la iglesia católica romana, y este grupo tuvo sus inicios en los Países Bajos. Este grupo trató de desarrollar en todos los creyentes laicos y en el clero una piedad interior sencilla expresada en actos de bondad hacia los pobres. Ahora, a través de toda Europa se establecieron casas. Vea qué interesante cómo va tomando forma la iglesia. Se sale de toda esa corrupción y la iglesia se va saliendo poco a poco. Y en toda Europa establecieron casas desde las cuales los hombres practicaban la piadosa filantropía. Y es ahí donde aparece un libro que yo recomendé a unos tiempos atrás, que se llama La imitación de Cristo, de Tomás de Kempis. Fue el libro más leído en toda la Edad Media. Y estos son los que le van dando forma a una reforma cismática como es la reforma de 1517. Ahora, quiero leer lo que Filipenses 2.5 dice. Usted conoce bien ese texto, porque creo que este grupo, los hermanos de la vida común, sí tenían muy claro lo que la Biblia decía. Dice Filipenses 2.5, haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte de cruz. Él, siendo Dios, se hace hombre. Esto es una humillación grande, y como hombre se hace siervo de los hombres. Esto es interesante, y esto es lo que rescata Tomás de Kempis y este grupo, que este grupo también, cuando la reforma cismática de 1517 aparece, se van uniendo a ese gran cisma de una iglesia decaída, llena de corrupción, llena de muerte. Ahora, aparece ya la escolástica, ya había aparecido un poquito atrás, y de un pronto a otro aparece uno de los grandes teólogos dos grandes teólogos llamados los precursores de la reforma de 1517. Estoy hablando de Wycliffe, que era inglés, y de Juan Hus, que era un checo, vivía en Praga. Ahora, estos hombres no desafiaron solamente la autoridad del Papa, déjeme decirle, como lo desafió Occam, sino que desafió también la estructura sacramental misma y la teología de la Iglesia Católica. Ellos traían todo un argumento que iba a desplomar, y era válido y muy bíblico, a desplomar toda esa construcción de corrupción que había. Ambos desgraciadamente fueron quemados y condenados, aunque con Wycliffe vamos a ver la historia porque es una historia increíble. Juan Wycliffe vivió del año 320 al 384 más o menos. Enseñaba a este hombre que toda la tradición, incluidas las decisiones de los concilios y las doctrinas de la iglesia, se deben de comprobar con la Biblia. Aleluya. Este hombre fue arrecho, como decimos aquí, y por allá también más al norte. La Santa Escritura decía, es la más alta autoridad para todo cristiano. Este fue un lema de John Wycliffe, que la Biblia es la más alta autoridad para todo cristiano. Y él tradujo la Biblia en inglés, en su idioma natural, fue uno de los primeros traductores para aquel lado. Se encontraba con Agustín. Recuerden que Agustín era del siglo IV, y tenían en común algo interesante que yo estoy predicando también, que era la predestinación, y que no se debe identificar en lo más mínimo en esto a la iglesia papal, decía. Decía también Wycliffe que la membresía normal no es prueba de salvación, y es de las cosas que yo vengo hablando también. El hecho de que usted está en una iglesia no crea que usted es salvo. Tienes que nacer de nuevo. Hoy Dios me dio la bendición de traer una niña, una muchachita a los pies de Cristo. Y esta es la tarea de nosotros, hermanos. A veces nos ponemos como psicólogos a escuchar al hermano con un problema. Mire, necesitan a Cristo. Cualquier sea el problema, se necesita a Cristo. Y eso es lo que tenemos que ofrecer usted y yo.
y dejarnos de tanto bla 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 y ser como psicólogos y averiguar la vida y los problemas y los pecados. Eso no nos interesa. Lo que nos interesa es que la gente conozca el evangelio que le va a dar vida y que le entregue su vida a Jesucristo. Eso es lo más importante. Ahora, que este hombre Wycliffe también abogaba por el retorno de la iglesia a la vida primitiva, o sea, cuando la iglesia empezó, que era una iglesia sin tanto lujo, que era una iglesia módica, eso también lo proclamó Wycliffe. También él dijo, y voy a leer textualmente lo que él dijo: si los señores eclesiásticos son injustos, se les debería de confiscar las tierras. Y este consejo de Wycliffe, los reyes hasta que se alegraron. Claro, esto es maravilloso, que estos sacerdotes, ¿a quién le van a entregar los terrenos? Pues al Estado. Y entonces fue cuando ya fueron los reyes tomando un poquito la postura de Wycliffe y también suministrando ayuda. Ahora, desafió toda la estructura sacramental. Mira qué interesante lo que Wycliffe dijo. Yo se lo voy a leer textualmente. Espero que presten atención, hermano. Wycliffe decía esto con respecto a la estructura sacramental que tenía la iglesia. Dice: la escritura enseña que el cuerpo de Cristo está escondido en los elementos, pero el pan y el vino no cambian. El elevar la hostia para que el pueblo la adore, dice, es una práctica que lleva a la idolatría. Óigame usted qué terrible fue esto. Este hombre se paró de seco contra toda esa estructura, tiró al suelo la transustanciación, que hasta la fecha se sigue creyendo en la Iglesia Católica, pero hay muchos ilusos que siguen aún creyendo que sí, Cristo se hace parte de esos elementos. No, dice, no, el pan sigue siendo pan y el vino sigue siendo vino. Esto es un recordatorio y yo quiero que ustedes, hermanos, vayan conmigo a Primera de Corintios, capítulo 11, versículo 23. Primera de Corintios 11, 23, porque aquí el apóstol Pablo está dejando las cosas muy en claro. Dice Pablo: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias lo partió, y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto, y óigame, raye eso, en memoria de mí. Asimismo también tomó la copa después de haber cenado, diciendo: esta es la copa, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Vuelvo a repetirlo. Así que todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Es un recordatorio, hermanos. Y entonces toda esa estructura papal sobre el acto sacramental, viene Wycliffe y le dice: no, ustedes están haciendo otra cosa. Vea lo que Pablo dice. Ahora, Wycliffe y sus seguidores fueron perseguidos de una forma violenta por la iglesia y fueron relegados allá como vemos aquí en muchos lugares, a un lugar clandestino, allá metidos, escondidos. Así tuvieron que sobrevivir porque muchos de ellos murieron quemados y ahorcados. Ahora, viene el concilio de Constanza, que es un concilio papal, y ordena algo que usted es loco, hermano. Yo casi me muero de la locura de este papa. Wycliffe muere de una enfermedad, él muere de viejo ahí con un problema, pero el concilio de Constanza da la orden de que se exhuma el cuerpo de Wycliffe y lo quemen. Entonces Wycliffe es sacado de la tumba y la iglesia católica le prende fuego. Es una locura esto. Y mucha gente, y quiero yo decir, como dijo algunos hombres aquí, que esa iglesia es la iglesia de Satanás, y parece que así lo es. Y hay gente ilusa que sigue, como que se le olvida la historia. Hermanos, revisando la historia nos damos cuenta nosotros quién es quién. Si usted está enamorado de una persona, usted va a ir a revisar la familia de esa persona y su historia, porque usted va a estar con esa persona casada para toda la vida hasta que la muerte los separe. ¿Qué le parece? Pero hay gente muy incrédula en esto.
Aparece en el panorama otro hombre que fue Juan Hus, ya hablé de él, vivió del año 1374 al 1415. Y él siguió toda la doctrina de Wycliffe, él fue un seguidor de Wycliffe y hizo un gran movimiento en toda Bohemia. Es más, generó un movimiento de reforma en Bohemia en 1415. Hus compadece ante el concilio de Constanza, ese mismo concilio que manda a sacar a Wycliffe de la tumba para quemarlo. Ya estaban solo los huesos, seguro. Allí, a pesar del salvoconducto del emperador que le da a Hus, y hay una película muy buena, búsquela ahí en YouTube, en Netflix, no sé, esa película está ahí al alcance para que usted se dé cuenta del problema. Y esto, el emperador le da un salvoconducto y siempre, a pesar del salvoconducto, él fue condenado. Se negó a retractarse de sus enseñanzas y el concilio hizo que fuera quemado en una estaca. ¿Qué le parece? Este evento provocó que también las iglesias en Praga crecieran abundantemente, se llamaron los husitas. Entonces, en toda Praga creció este movimiento y fue esa rueda de molino que fue avanzando y avanzando hasta llegar a la gran explosión o al gran cisma desde 1517. Ahora, desde 1459 a 1517, hermanos, el papado reafirmó su control sobre la iglesia. Era insuperablemente lujosa esta iglesia, llena de avaricia, llena de inmoralidad, llena de crueldad, y se hicieron oídos sordos al clamor de una reforma dentro de la iglesia. Ahora, vea qué interesante lo que dice Hechos, y con esto termino. Hechos 20:28 dice algo interesante. Por tanto, dice Hechos 20:28, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad, acordaos que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Ahora, hermano, os encomiendo a Dios y la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros, dice, y daros herencia con todos los santificados. Ni plata, ni oro, ni vestido que de nadie he codiciado, dice Pablo. Antes, vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido, dice Pablo. En todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Hermanos, gloria a Dios por esto. Aquí, tal vez la otra semana hable, y que ustedes ya conocen lo que pasó en 1517, la gran reforma de Lutero y de todos los protestantes. Ahí están Zwinglio, está Calvino, están Congrel, está el mismo Erasmo de Rotterdam que se alineó, Farel y todos estos grandes hombres de la historia, ahí para hacer el gran cisma ya. Y de ahí en adelante, de 1517 en adelante, empieza ya la iglesia, lo que hoy conocemos como iglesia cristiana, a funcionar. También llamada protestante porque protestaron contra el Papa León X en aquel tiempo, donde pegó Lutero en el castillo de Wittenberg las 95 tesis, y fue juzgado en Worms, en el concilio de Worms, por la iglesia católica. Hermanos, esto ha sido gran parte de lo que la iglesia ha vivido. Pero al igual que Elías, Dios dijo, mire, me tengo reservado un montón de gente, no se ponga de llorón, Elías. Usted, hermano, hay gente. Yo he tenido en esta semana la experiencia de 2 nuevos nacimientos y me estoy dando cuenta de que hay gente que necesita a Cristo.
Dejémonos de tanto vacilón, deje usted de estar haciendo tanta música, sonando chofares, sacando bailarinas, olvídese de eso, empieza a predicar la palabra. Porque la iglesia de Jesucristo falta mucha gente aún por entrar. Y ahí está en la calle, y hay que evangelizar. Y no invite a la iglesia. Es el peor error que hacemos los pastores y los cristianos. Vamos a la iglesia, venga conmigo. No, venga a recibir a Cristo primero. Porque si hacemos esta tarea, hermanos, las iglesias van a estar llenas de nuevos convertidos, de personas que sí aman a Dios, de personas que sí van a funcionar, de personas que sí van a anhelar la palabra de Dios. Y no de invitar a la gente porque hoy tenemos un concierto, porque hoy tenemos una charla, porque hoy tenemos un psicólogo, o que hoy tenemos un espectáculo, una noche de talentos. Eso nunca pasó por la mente de Pablo, ni de Pedro, ni ninguno de los apóstoles. Ellos se dedicaron, como dijo Pedro, me he propuesto solamente predicar a Cristo y a este crucificado, y se acabó. Este es el mensaje y la tarea que tenemos que hacer. La iglesia de Jesucristo, hermano amado, ha pasado y ha transitado por lugares de muerte. Ustedes han visto en un grosso modo. Mire, ustedes no se imaginan la cantidad de cosas que hay en la historia, pero es que no pude poner todo. Pero a grosso modo estoy poniendo algunas cositas para que ustedes se den cuenta. Todo lo terrible que la iglesia tuvo que pasar y cómo la iglesia Dios siempre la saca hacia adelante. Hoy en día necesitamos una reforma. Claro que sí, necesitamos una reforma muy fuerte. Hay una gran locura dentro de las iglesias, hay doctrinas totalmente salidas y realmente nos vemos los que estamos predicando sanamente, nos vemos mal y los que están predicando mal se ven bien. Hermano, ya es hora de dar un cambio. Usted y yo tenemos que dar una respuesta, levantar la mano y decir, Señor, heme aquí, voy a empezar a predicar el evangelio de la verdad, a enseñar tu palabra como tiene que ser. Tenemos que instruirnos bien en la palabra, hermano. Yo les invito para que ustedes de aquí en adelante no pierdan su tiempo hablando con personas. Si usted quiere hablar con alguien, invítela a un café y hable con ella, pero si quiere llevar a alguien a la iglesia, primero evangelícela. Háblele el plan de Dios y llévela a los pies de Cristo, porque nosotros, todos los seres humanos, estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y tenemos que recibir la vida que Cristo vino a dar, a través de un nuevo nacimiento, a través de un arrepentimiento, porque hay una promesa. Y Jesucristo dijo, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Pero es que esa voz no se está proclamando hoy en el aire. Hoy estamos oyendo charangas, estamos viendo fantasías, historias y cuentos raros de gente que va al cielo y que vino y que dijo, y la Biblia quedó totalmente excluida de toda necesidad humana. Tenemos que hacer la Biblia que sea necesaria para la gente. Hermanos, Dios me los bendiga, vamos a orar en esta noche. Padre, te damos gracias. Hemos tocado un poquito la historia, Señor, eventos más que todo que consideré importantes tocar. Te pido que tú nos dirijas y nos guíes, que esta iglesia de Jesucristo que proclama la verdad, y ahí a mi hermano Orlando también, Dios ilumínalo, a mi hermano Marvin, todos estos hermanos que están predicando una doctrina sana, ilumínalos, Señor, y hay muchos pastores en el mundo que están consagrados a tu palabra y a ti. Ilumínalos, Señor. A estos programas de radio, yo te pido una bendición para Eddie también, que de un programa radial está lanzando la palabra sana para el mundo, para el pueblo de Pérez Celedón y para el mundo. Gracias, Señor, y queremos agradecerte por esta noche, todas las bendiciones que tú nos has dado. Amén. Querido hermano, nos vemos el próximo domingo, 9 de la mañana, y estaremos tal vez la otra semana hablando un poquito de la reforma, que ya ustedes conocen todos esos eventos, y si Dios lo pone, bueno, y si no, pues ahí el 31 de octubre vamos a ver si podemos predicar sobre esto. Que pasen una feliz noche y que Dios me los bendiga.